Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde en esta ocasión vamos a realizar estas tres operaciones combinadas con fracciones. Antes de comenzar, voy a recordar que siempre que vayamos a realizar una operación combinada, debo seguir esta jerarquía de operaciones. Las he escrito aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla y las recuerdo brevemente. Recordamos que tienen prioridad siempre los paréntesis y los corchetes, siempre de dentro hacia afuera, frente a potencias y raíces, si las hubiera, y que estas a su vez tienen prioridad frente a multiplicaciones y divisiones, y que por último las que tienen menos prioridad de todas serán las sumas y las restas. Bien, bueno, pues una vez hemos recordado esto, voy a comenzar a realizar la primera operación combinada. Y antes de comenzar, siempre conviene echar un vistazo para ver qué operaciones tengo aquí. Si os fijáis, tengo una multiplicación, un paréntesis que va desde aquí hasta aquí y una suma que está dentro del paréntesis. Pues bien, si aplico la jerarquía de operaciones, tendré que realizar el paréntesis. Como el paréntesis tiene una suma dentro, bueno, pues voy a realizar la suma que hay dentro del paréntesis. ¿Y qué hago con el resto de cosas? En este caso 6 séptimos y el signo por, pues las voy a copiar igual. Y ahora aquí me mantengo el paréntesis y voy a realizar esa suma de dos fracciones con distinto denominador. Recordamos aquí que para sumar dos fracciones con distinto denominador, lo primero que tengo que hacer es convertirlas en fracciones equivalentes, una a esta y otra a esta, pero que tengan el mismo denominador para poder sumarlas fácilmente. Así que lo primero que voy a hacer es transformar esas dos fracciones en fracciones que tengan el mismo denominador. ¿Y cómo hago eso? Pues haciendo el mínimo común múltiplo, el MCM, de los denominadores originales, de 4 y de 8. Si queréis y podéis hacerlo de cabeza, lo hacéis. Si no, lo hacéis haciendo la descomposición en factores primos. Y bueno, yo en este caso, que es muy sencillito, lo hago de cabeza. Entre 4 y 8, su mínimo común múltiplo es 8. Bueno, pues una vez he calculado ya el mínimo común múltiplo, lo colocaré como nuevo denominador de las dos fracciones equivalentes a las primeras. Y si cambia el denominador, también tiene que cambiar el numerador. ¿Cómo calculo el nuevo numerador? Dividiendo 8 entre 4 y el resultado multiplicándolo por 9. Si yo hago eso, 8 dividido entre 4 es 2 y 2 por 9 da 18. Lo colocaré ahí, en el nuevo numerador. Y con la siguiente fracción hago lo mismo. Lo que pasa que sigue teniendo denominador 8, pero vais a ver que el procedimiento es el mismo. Yo hago 8 entre 8, que me da 1, y 1 por 3 da 3. En este caso se queda la misma fracción. Bueno, ya puedo pasar al siguiente paso. Como veis, aún sigo teniendo un paréntesis. Bueno, pues hago lo mismo que antes. 6 séptimos lo dejo como estaba y ahora sí hago directamente esa suma de fracciones. Como tienen igual denominador, dejo el denominador y sumo los numeradores. 18 más 3 da 21. Bien, pues si os fijáis, ya llegados a este punto, veo que tengo una multiplicación de fracciones. La norma dice que cuando tengo que multiplicar dos fracciones, multiplico en línea. 6 por 21 y 7 por 8. Si yo hago esto directamente, me va a quedar 6 por 1, 6 y 6 por 2, 12, 126, entre 7 por 8, 56. ¿Qué ocurre? Que yo ahora tengo que simplificar esta fracción. Tengo que calcular la fracción irreducible, ¿de acuerdo? Y 126 partido entre 56 se puede simplificar. Así que yo lo que tengo que hacer en estos momentos es no olvidar este último paso y simplificar esa fracción. ¿Cómo puedo hacerlo? De varias formas. La que conocéis vosotros es dividiendo numerador y denominador entre el mismo número varias veces hasta que consiga la irreducible. Si yo hago eso de esa forma, pues digo, bueno, voy a dividir arriba entre 2
y entre 2 porque ambos son números pares y me va a quedar 63 partido de 28. Veo ahora que puedo dividir entre 3 arriba, pero 3 abajo no voy a poder dividir entre 3 abajo. Parece que voy a poder dividir entre 7 arriba, ¿verdad? Si me fijo, 7 arriba y 7 abajo. Y esto me va a quedar 9 cuartos. Ahora sí he conseguido la fracción irreducible, que sería 9 cuartos, y aquí habría terminado el ejercicio. ¿Qué ocurre? Que quiero hacer esto también de otra forma que también he explicado en clase. Me voy a venir aquí para que veáis que da exactamente lo mismo y lo voy a hacer en este espacio que tengo aquí abajo. Veréis, voy a continuar la operación desde aquí, desde 6 séptimos por 21 octavos. Lo que hemos visto en clase es que siempre y cuando yo tenga aquí una multiplicación, que la tengo, y se repita un número en el numerador y en el denominador, puedo tachar esos números, se simplificarían. Aparentemente no se repite ningún número en el numerador y en el denominador, porque arriba tengo 6 y 21 y abajo tengo 7 y 8. Aparentemente no hay ninguno que se repita en el numerador y en el denominador, pero si me fijo un poquito más, yo puedo ver que el 6 lo puedo sustituir por 2 por 3 y que el 8 lo puedo sustituir por 2 por 4. De esta forma ya tengo un 2 en el numerador y un 2 en el denominador. Y esos se irían. De la misma forma, este 21, mirad aquí, puedo transformarlo en 3 por 7. ¿De acuerdo? Y ahora ya sí, llegados a este punto, yo podría decir lo siguiente. 2 en el numerador y 2 en el denominador se van, porque 2 entre 2 da 1. 7 en el numerador y 7 en el denominador se van, porque 7 entre 7 da 1. ¿Y qué me quedaría en el numerador? 3 por 3, que da 9, y en el denominador, pues solo hay un 4, me quedaría 4. Si os fijáis, me da exactamente el mismo resultado que me había dado antes. ¿De acuerdo? Podéis elegir la forma que más os guste. La forma que más os guste. Yo entiendo que esta última de aquí es un poquito más complicada, pero bueno, la dejo explicada porque merece la pena multiplicar fracciones aplicando este criterio de descomposición en factores, porque a la larga se simplifica mucho el trabajo y hay menos posibilidad de error siempre y cuando lo domine bien, ¿vale? Así que bueno, yo he explicado las dos y ahora sí voy a borrar. El resultado ya hemos visto que es 9 cuartos y voy a empezar con la segunda operación combinada. Vamos a ver, borro aquí. Y como hacía antes, lo primero que hago es echar un vistazo a ver qué operaciones tengo, si hay paréntesis, si no hay paréntesis, si hay potencias, raíces o no. Y aquí veo que tengo dos paréntesis, uno es este y otro es este de aquí. Y dentro tiene uno una suma, otro una resta y entre ambos paréntesis veo esa división. Bueno, pues si aplico la jerarquía de operaciones, sabemos que lo que hay que realizar en primer lugar son las o los paréntesis. Es decir, voy a hacer este paréntesis y este paréntesis de aquí. ¿Puedo hacerlos al mismo tiempo? Pues sí, puedo hacerlos al mismo tiempo. ¿Y qué hago con lo que queda? Que en este caso simplemente es ese símbolo de división. Pues lo copio igual. Así que bueno, por un lado voy a hacer 8 más 2 quintos y por otro lado voy a hacer 6 menos 9 cuartos. Recordad aquí que siempre que tenga un número entero, no fraccionario, puedo imaginarme que están partidos de 1. Así simplemente
tendría que hacer eso y hacer operaciones con fracciones de suma y resta normalmente. Si hago la suma de la primera o del primer paréntesis, veo que tengo un denominador que es 1 y otro que es 5. Como son diferentes, tengo que reducirlos a común denominador. El mínimo común múltiplo de 1 y de 5 es 5. Y al haber cambiado los denominadores, cambian también los numeradores. Hacemos lo que hacíamos antes. 5 entre 1, 5, y por 8, 40. ¿De acuerdo? 5 entre 1, 5, y por 8, 40. Y lo pongo aquí. Y con la siguiente hago exactamente lo mismo. 5 entre 5 a 1, y 1 por 2 es 2. Y lo pongo aquí. En este paso ya no puedo hacer más con ese paréntesis, así que voy a hacer exactamente lo mismo con el segundo paréntesis. Esto es una resta de fracciones con distinto denominador, así que lo primero que tengo que hacer es reducirlas a común denominador. El mínimo común múltiplo, en este caso, entre 1 y 4, es 4. Bueno, pues lo pongo aquí, 4 y 4. Y ahora, para calcular los nuevos numeradores, lo que tengo que hacer es dividir 4 entre 1, que da 4, y por 6, 24. Y lo coloco aquí. Y haría lo mismo con la segunda fracción. 4 entre 4 da 1, y 1 por 9 da 9. Y lo colocaría en el nuevo numerador, aquí. Bueno, pues una vez hecho esto, tengo que seguir realizando los paréntesis, es decir, este de aquí por un lado y este de aquí por otro, pero ahora va a ser muy fácil porque ya tienen todos el mismo denominador. ¿Y qué hago? Pues el resto lo copio igual, en este caso este signo de división. Al llegar a este punto, pues bueno, simplemente hago esta suma, 40 quintos más 2 quintos va a ser 42 quintos. Recordad que el denominador se queda igual y sumaría los numeradores, y aquí voy a tener como denominador al 4, y 24 menos 9 da 15. Pues tendré 15 cuartos. 15 cuartos. Una vez estoy en este punto en el que tengo que dividir, tengo dos opciones. Puedo dividir multiplicando en cruz, es decir, este por este y el resultado lo pongo arriba, ¿verdad? Y este por este y el resultado lo pongo abajo, o directamente multiplicar por la inversa de la segunda fracción, multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda. En esta ocasión, pues lo voy a hacer así, para que veáis cómo se hace. En lugar de multiplicar en cruz, lo que haría es escribir exactamente estas fracciones, pero en lugar de con el signo de división, multiplicación, y eso sí, voy a cambiar, voy a invertir la segunda fracción, que va a pasar a ser de 15 cuartos a 4 quinceavos. ¿Sí? Y una vez transformada en multiplicación, pues como decíamos antes, multiplico en línea. Sí es verdad que si os fijáis, aparentemente no hay ningún factor, aunque hay uno que está escondido, ¿de acuerdo? Hay uno que está escondido. Os lo voy a decir cuál es, por si queréis hacerlo así, pero yo no lo voy a hacer así en esta ocasión. Simplemente os lo comento. Este 42 se podría tachar y escribirlo como 3 por 14. Bien, y este 15 se podría tachar y escribirlo como 3 por 5. ¿Qué ocurriría en este momento? Que 3 arriba y 3 abajo se me van. Y me va a quedar 14 por 4 y 5 por 5 en el denominador. Pero bueno, ya os lo he adelantado, para el que quiera hacerlo así, lo haga así, pero en este caso simplemente voy a multiplicar en línea y simplificar al final, para que veáis que es una opción igual de válida. Si yo multiplico en línea, diría que esto da 4 por 2, 8, y 4 por 4, 16,
partido entre 5 por 15, que da 75. ¿Sí? Y ahora me toca simplificar estas fracciones, o esta fracción, que es la única que queda. ¿Cómo haría eso? Encontrando un número, un divisor, tanto del numerador como del denominador. Si os fijáis, si sumáis las cifras que componen el numerador, tengo 1 y 6, 7, 7 y 8, 15. 15 es múltiplo de 3, por tanto aquí voy a poder dividir entre 3. Y 75, si sumáis sus cifras, 7 más 5 son 12, 12 es múltiplo de 3, por tanto también voy a poder dividir entre 3. Y bueno, haciendo esto me va a quedar 25 en el denominador y aquí 168 entre 3, me va a quedar 5 por 3, 15, al 16, 1, 8, 6 por 3, 18, ¿de acuerdo? Me va a quedar 56 en el denominador. Y con eso, ya sí, habría terminado esta operación combinada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues empezar con la tercera. Vamos a ir un poquito más rápido en esta, ¿de acuerdo? Porque creo que ya he dejado bastantes cosas claras. En esta, si os fijáis, ya no tengo paréntesis. Tengo una suma, una multiplicación y una resta. ¿Qué tengo que hacer primero según la jerarquía de operaciones? Pues la multiplicación. Ataco aquí, lo marco. ¿Y qué hago con el resto de cosas? Las copio igual. 5 novenos y aquí menos 3 medios, lo copio igual. Y este signo de aquí más también lo copio igual. Y lo único que voy a hacer en este primer paso es la multiplicación. Como veíamos antes, para multiplicar, pues tengo que hacer la multiplicación en línea. Si sois un poco espabilados, veis que el 4 lo puedo descomponer en 2 por 2 y el 6 en 2 por 3. Por tanto, ahí hay algún factor que se podría simplificar. Yo no lo voy a hacer así, para no liar más el ejercicio, pero simplemente deciros que si investigáis un poco podéis simplificar factores, ¿vale? 1 por 4 da 4 y 6 por 3, 18. De nuevo, vosotros si veis que podéis simplificar una fracción, esta se puede simplificar dividiendo entre 2 y entre 2, el numerador y el denominador, pues lo hacéis. ¿Que no os dais cuenta? Pues no pasa nada, no lo hacéis, simplemente ahora os va a quedar un poquito más complejo, ¿vale? El cálculo del mínimo común múltiplo para hacer la suma y la resta. No pasa nada, yo he decidido no simplificar la fracción porque no me he dado cuenta, ¿vale? Hago como que no me he dado cuenta y continúo. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues si os fijáis, tenemos suma y resta. Decíamos que cuando teníamos sumas y restas combinadas, como son igual de importantes en la jerarquía de operaciones, las voy a realizar al mismo tiempo. Pero en este caso lo que tengo que hacer es el mínimo común múltiplo entre los denominadores de las tres, es decir, de 9, de 18 y de 2. Se ve, y si no lo ve lo podéis hacer por descomposición en factores primos, que el mínimo común múltiplo de esos números es el propio 18. Así que yo lo que voy a hacer es escribir ya tres fracciones con ese denominador común que es 18 y mirad aquí bien porque los numeradores cambian y hacemos lo que hemos hecho antes. Dividimos 18 entre el antiguo denominador y multiplicamos por el numerador antiguo. Si hacemos eso, 18 entre 9 da 2 y 2 por 5 son 10. En la siguiente, 18 entre 18, 1 y 1 por 4 es 4. Y en la última, 18 entre 2 da 9 y 9 por 3, 27. Bueno, pues aquí lo único que tendríamos que hacer es esta suma y esta resta dejando como denominador común el 18. ¿De acuerdo? Si hago eso, pues veo que tengo 10 más 4 que son 14 y luego 14 menos 27. Recordad que la operación que tengo que hacer es 27 menos 14, que da 13, y poner el signo negativo. En este caso sería menos 13. Menos 13, 18avos, sería el resultado final
y ya habría terminado con esto la última operación combinada. Vosotros hacer estas operaciones tranquilamente en casa, a ver si os da lo mismo, y si tenéis alguna duda, pues como siempre me preguntáis. Así que nada, suerte y nos vemos en el próximo vídeo.